Me llamo Rafael, soy diácono aquí en la iglesia y hoy va a ser un placer grande, un gozo grande para mí predicar la palabra a ustedes, hermanos. Y hablando de gozo y de alegría, hoy básicamente vamos a hablar sobre gozo y alegría. Así que antes de que podamos ir a nuestro texto, les invitaría a conocer un poco más de mí mismo, a conocer un poco más de mi historia o de mis gustos. A mí me encanta, hermanos, el cinema. A mí me encantan las películas. Para mí es una forma de arte que, junto con la música, que algunos también saben que me gusta mucho, a mí me encanta mucho todo lo que es relacionado con cinema, con películas. Yo soy de aquellos que cuando llega cerca de los premios de la Academia, de los Óscares ahí, yo siempre estoy mirando las películas, yo siempre estoy intentando saber quién va a ganar, si las películas son buenas, así que, y eso hace mucho tiempo, desde el tiempo de las locadoras, cuando no existía Netflix, ahí para los más viejos como yo, recuerdan que íbamos a un sitio y alquilábamos. Desde estos tiempos, a mí me encantan las películas, así que me gustaría que recordásemos un poco de una película que para mí fue muy, muy marcante cuando yo era joven. Y bueno, la película tiene 15 años, así que si vosotros no habéis visto la película, lo siento. Pido perdón porque voy a contar el final. Pero básicamente estamos hablando de una película de 2006 que se llama En Busca de la Felicidad. Es una película de, bueno, algunos de vosotros pueden recordar, el actor principal es Will Smith, y él interpreta, hermanos, un estadounidense, un americano que es casado, tiene un hijo pequeño, y está en una situación de pobreza con su familia. Y en esta situación de pobreza, él acaba perdiendo su empleo en un intento desesperado de proveer para su familia. Él coge sus inversiones y compra algunos equipos que para él, habían vendido a él como revolucionarios en la área médica, pero que al final no era nada de eso. No era nada de eso. Entonces él, con sus últimos ingresos, con sus últimas economías, hizo una compra y se falló. Con eso, su mujer le abandonó, él quedó con su hijo y fueron literalmente a vivir fuera de casa. Fue expulsado de su piso y empezó a vivir en la calle, y en este mismo tiempo él empezó a trabajar como becario, como interno, no sé cómo llaman, pero como una posición súper de entrada en una firma corretora de valores, una firma financiera en Nueva York, una firma súper grande. Pero el problema es que esta posición no le pagaba sueldo. Así que no salió mucho del sitio, pero tenía una esperanza y se esforzaba para que en el futuro pudieran venir a contratar a él como una posición fija, una posición integral. Y lo que pasó fue que después de 6 meses hubo ¿cómo puedo decir? Una competencia por una posición de empleo en tiempo integral y con un sueldo buenísimo. Y él, con su esfuerzo, con su dedicación, con su sacrificio, logró obtener esta posición. Y disculpe que entregué el final del filme, de la peli. Pero al final lo que me marcó mucho, lo que más me marcó de esta peli fue cuando él sale a la calle feliz, llorando por ter conseguido esta posición, y él dice lo siguiente: esta parte de mi vida lo llamo felicidad. Y eso, hermanos, yo con 17 años, en esta época, hagan las cuentas, yo estaba entrando en la universidad, yo estaba empezando a pensar cómo sería esta vida profesional, esta vida futura, empezando a decir, bueno, este es un buen ejemplo, este es una persona que se esforzó. Entonces esto me marcó mucho cuando joven. Así que con esto en mente, volveremos a esta peli un poco más adelante en la prédica, pero me gustaría de entrar un poco en la carta a los filipenses. Así que os invito para que podamos hacer un pequeño viaje ahí por la historia de esta iglesia, la iglesia de Filipos. Esta iglesia, hermanos, fue fundada en la ciudad de Filipos, y Filipos era una colonia romana, o sea, hacía parte del Imperio Romano, pero estaba en Macedonia. Cuando fue fundada, 400 años antes de Cristo, fue fundada como una de las capitales ahí del reino de Macedonia, pero en este tiempo presente donde fue escrita la carta, era una colonia romana. Y justamente por eso, hermanos y amigos, lo que pasaba es que
los filipenses tenían mucho orgullo en pertenecer al Imperio Romano. Así que adoptaron cultura romana en sus vidas, adoptaron el idioma latín, adoptaron formas de gobierno que se adoptaban en las ciudades italianas en esta época. Entonces ellos eran súper orgullosos. Y esta fue la primera ciudad de Macedonia en la cual Pablo fundó una iglesia. Fue durante su segundo viaje misionero de Pablo. Y ahí abro un pequeño paréntesis para que los que todavía no conocen a Pablo, para los amigos que pueden estar aquí por la primera vez o que están viendo vía Zoom. Pablo fue el primero y, digamos así, el más importante misionero de la iglesia primitiva. En los tiempos después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, Pablo empezó a hacer viajes misioneros por la región donde estaban ahí, en el Oriente Medio, y empezó a fundar iglesias donde empezó a predicar la palabra, fundaba la iglesia, quedaba por un tiempo y seguía su viaje misionero. Fueron a total 3 viajes misioneros que Pablo hizo, y esta iglesia de Filipos fue fundada en principio del segundo viaje misionero. Ellos, Pablo y Silas, que era su compañero en este viaje, no sabían muy bien por dónde ir, hasta que un momento donde el Espíritu Santo les dio una señal a través de una visión de que ellos deberían pasar por Macedonia, que Macedonia necesitaba de la palabra de Dios. Así que, por cuenta de eso, pasaron por Macedonia y llegaron a la ciudad de Filipos. Al llegar a la ciudad de Filipos, hermanos y amigos, descubrieron que era una ciudad con muy pocos judíos. Y normalmente Pablo, por ser un judío de familia, un ex judío, ahora cristiano, él siempre pasaba por las sinagogas de las ciudades, en principio, para predicar la palabra. Porque a él le daba felicidad y gozo a ver que sus hasta entonces hermanos judíos podrían escuchar la palabra de Dios y convertirse al cristianismo. Entonces él buscó por una sinagoga, pero era una ciudad pequeña, con tan pocos judíos que no era un número suficiente para formar una sinagoga. Así que descubrió que estaban haciendo un local de oración y de culto cerca del río de la ciudad, y allí fue cuando predicaron la palabra de Dios por la primera vez en Filipos. Se convirtió así una mercadora llamada Lidia, una mercadora rica, y a partir de la casa, de donde era el hogar y la casa de Lidia, empezóse a reunir la iglesia de Filipos, que así fuera fundada. Pero lo que pasó justo después de eso no fue muy gozoso o muy alegre, para nuestros hermanos Pablo y Silas. Lo que pasó fue, ellos habían sido... llegó para ellos una mujer de la ciudad que estaba poseída, hermanos y amigos, por un espíritu de adivinación, un demonio. Y empezó a buscar a Pablo, hasta que llegó el momento de donde Pablo, en el nombre de Cristo, expulsó este demonio. Y lo que pasó es, esta mujer trabajaba para algunos amos que utilizaban este poder de adivinación para lucrar, para tener ganancias, para tener dinero a través de ella. Y por eso se enfadaron muchísimo con Pablo y con Silas. Así que denunciaron las autoridades de la ciudad de Filipos, que era una ciudad con gobierno romano, y denunciaron que ellos estaban haciendo prácticas que no eran del régimen, del gobierno y del imperio romano. Por eso mismo, hermanos y amigos, Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados justo después. Al final, por milagro, y vamos a hablar un poco de eso más adelante, Pablo y Silas salieron de la cárcel y las autoridades de la ciudad descubrieron que ellos eran ciudadanos romanos, así que se quedaron con mucho miedo y temor porque se habían mandado azotar y encarcelar ciudadanos que eran romanos. Entonces lo que pasó fue que ellos rogaron a Pablo y Silas que saliesen de la ciudad de Filipos, y así se dio esta primera visita a la ciudad de Filipos de Pablo y de Silas. Después tuvieron encuentros posteriores con ellos. Durante su tercer viaje misionero, Pablo visitó a las iglesias de Macedonia. No habla mucho específicamente de Filipos en la Biblia, pero sabemos que Filipos era una de las iglesias, la primera iglesia que fue fundada en Macedonia, así que podemos considerar que visitaron nuevamente la ciudad de Filipos. Y más al final del relato bíblico acerca de Pablo en la Escritura,
Pablo estaba encarcelado nuevamente en Roma. Y durante este encarcelamiento, la iglesia de Filipos le envió una delegación con ofrendas y con un hermano para servir a Pablo. Un hermano llamado Epafrodito, nacido en Filipos y que se quedó con Pablo durante un tiempo ministrando y atendiendo a sus necesidades. Pero lo que pasó, hermanos y amigos, es que este mismo Epafrodito se enfermó gravemente. Y al enfermarse gravemente, él llegó cerca de la muerte y se curó aparentemente de la enfermedad, pero en este tiempo Pablo decidió enviarlo de vuelta a su ciudad natal para que pudiera quedar con su familia, con sus amigos, y con él envió la carta a los filipenses que vamos a estudiar hoy. Una característica súper importante que me gustaría de destacar a vosotros, hermanos y amigos, es que la iglesia de Filipos, aunque fuera una iglesia pequeña, que empezó de una forma pequeña, no había ni sinagoga en la ciudad, eran humildes y pequeños, mismo así, la escritura describe a ellos como personas y hermanos que contribuían firmemente en la obra del Señor. Ellos contribuían abundantemente a la obra, con ofrendas, con su servicio, con los hermanos. Siempre Pablo, y durante la epístola también, pero en otros momentos de la escritura, los describe como muy generosos. Así que, hermanos, entramos ahora y vamos a empezar a hablar un poco sobre la carta. ¿Cómo vamos a estudiar el capítulo 2? Me gustaría de hablar un poco sobre las primeras partes, ahí el capítulo 1 y el principio del capítulo 2. Bueno, esta carta, como fue enviada junto con Epafrodito a los filipenses, era una carta mucho más práctica y menos histórica o teológica do que las otras cartas paulinas. Entonces era una carta mayoritariamente para enviar a Epafrodito de vuelta a la ciudad de Filipos y explicar por qué él estaba, Pablo, haciendo eso, porque si no los filipenses podían pensar que Epafrodito no les servía bien. Así que él envió a esta carta y el tema general de la carta es un tono súper alegre y gozoso, y la carta habla mucho sobre la búsqueda de la semejanza a Cristo, lo que podemos llamar de santificación, y vamos a ver un poco más adelante. El otro tema central es toda la pasión de Pablo por la obra y por la obra que fue hecha en esta iglesia de Filipenses. Así que, entrando en el primer capítulo, hermanos, Pablo va a empezar como siempre hacía, salutaciones iniciales y una oración por los hermanos. Siempre las cartas paulinas empiezan de esta forma. Entonces él va a expresar en su oración que ellos deben se preocupar con los frutos de su salvación. Y vamos a ver también en el capítulo 2 un poco más sobre eso. Além de eso, Pablo va a explicar también sobre sus buenas recordaciones y su amor por la iglesia de Filipos, por toda esta generosidad. Y en la segunda mitad del capítulo, Pablo va a explicar su propia situación, que está encarcelado en Roma, más una de los tantos encarcelamientos de Pablo, pero él va a explicar que este encarcelamiento le está permitiendo tener más oportunidades de compartir el evangelio. Entonces, él está diciendo, a pesar de que estoy encarcelado, estoy feliz porque estamos teniendo más oportunidades de compartir el evangelio. El capítulo 2 empieza entonces con una exhortación a los hermanos para que ellos puedan ser semejantes a Cristo. Y después va a describir en los versículos del 5 al 11 cómo Cristo, un poco más sobre la obra de Cristo. Y aquí es una de las más bellas y maravillosas descripciones que tenemos de la obra de Cristo en todas las escrituras, por mi opinión personal. Entonces, él empieza el capítulo 2 con esta exhortación a ser semejantes a Cristo. Y finalmente, hermanos, llegamos donde vamos a estudiar. Vamos a leer primero Filipenses capítulo 2, los versículos del 12 a 18. Entonces invito para que abran sus Biblias y vamos a leer juntos. La palabra del Señor dice lo siguiente, hermanos y amigos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Ese es el texto que vamos a estudiar, hermanos. Y amigos, y me gustaría de empezar enfocando, dando un enfoque mayor en los dos primeros versículos, en los versículos del 12 a 13. Hermanos, primeramente Pablo va a decir para que los filipenses ocúpense en su salvación con temor y temblor. Pero este verbo ocúpense o ocupaos, como está en el texto, en otras descripciones, en otras traducciones, también podemos leer lleven a cabo, como en la Nueva Versión Internacional, pero pesquisando en el verbo original griego, hermanos, vemos un verbo que es el katergazomai, y que significa no solamente trabajar, ocuparse, hacer alguna cosa, pero sino trabajar hasta el final. Trabajar hasta el final. ¿Y qué significa trabajar hasta el final? ¿Cuál es la diferencia de trabajar y trabajar hasta el final? Trabajar hasta el final, hermanos, es un proceso. No es un acto, no es una acción que empieza y ya termina. No es una cosa de corta duración, aparentemente. Es una cosa más profunda, más larga y que va a demandar más trabajo. O sea, es un proceso. Y a este proceso en que Pablo se refiere en los versículos del 12 y 13, podemos llamar de santificación, hermanos. Y para los que todavía no conocen, para los amigos que hoy nos visitan, ¿qué es el proceso de santificación? Os explico. Una vez que un cristiano recibe el Espíritu Santo de Dios en su corazón, que es el momento de su conversión, empieza ahí el proceso de santificación. Y no es un proceso corto, como el verbo en griego demuestra. Es un proceso largo que va a durar toda la vida de un cristiano. Es un proceso que solo va a terminar cuando el cristiano esté en el cielo, en la presencia del Señor Jesucristo. Ahí sí este proceso estará completo. Porque, hermanos, es un proceso donde debemos nos tornar día tras día más y más semejantes a Cristo, hermanos. No tiene nada que ver con los santos, por ejemplo, del catolicismo, pero sino que santos somos porque fuimos apartados del mundo para entrar en esta familia de Dios. Fuimos apartados del mundo, del pecado, de la fornicación, de todo que además de las maldades, para sermos semejantes a Cristo, en el nombre de Dios. Eso significa la santificación, hermanos, y es un proceso que nos va a dedicar trabajo. Pero en este mismo texto, hermanos, tenemos quizás aparentemente una contradicción. Vamos a ver que no es una contradicción, pero en una primera lectura rápida y sin mucha atención, nos parece que dice lo siguiente, porque ocupaos de vuestra salvación, y al final, en el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, hermanos, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, pero al mismo tiempo es Dios quien produce en nosotros el querer y el hacer. Entonces, hermanos, primeramente me gustaría explicar a vosotros que la santificación es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y la Escritura lo dice. Dice lo siguiente incluso, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Así que, hermanos, es la voluntad de Dios que seamos más y más como su Hijo Cristo. Es la voluntad de Dios que este proceso de santificación se lleve a cabo hasta el final, hasta el día de nuestra muerte terrenal y el día que vamos a estar con Él en gloria. Así que es la voluntad de Dios. Y también, hermanos, es importantísimo entender que es la voluntad de Dios y también es la obra de Dios. No es solo su voluntad, pero es Él que obra en nosotros, nos permitiendo
ser partícipes también de este proceso. O sea, su Espíritu Santo que vive en nuestros corazones desde el día de nuestra conversión, hermanos, nos va a obrar en nuestros corazones, infundindo esta voluntad de ser día tras día más y más iguales a Cristo. Pero, hermanos, es importante también decir que este proceso de santificación es una consecuencia de la gracia de Dios y de nuestra salvación, no es la causa. Esto es importantísimo, principalmente para los amigos que nos están escuchando por la primera vez. Es consecuencia, nuestras buenas obras, los frutos de nuestra salvación, podemos decir de múltiples maneras, todo esto viene como consecuencia de un corazón que fue transformado y un corazón nuevo de donde vive el Espíritu Santo de Dios. Esto es consecuencia y no causa. Así que, hermanos, ¿cómo podemos ser partícipes en este proceso? Si entonces es voluntad de Dios, es obra de Dios, ¿cómo nosotros podemos participar de este proceso activamente, ocupar en este proceso, trabajar hasta el final en este proceso? A través de decisiones que tomamos a diario, hermanos. Todos los días tenemos decisiones a tomar que nos pueden acercar más a Cristo o a alejarnos de Cristo. Y esto es una opción diaria para nosotros, hermanos. Somos nosotros que vamos a decidir despertarnos un poco más temprano para leer la Escritura, para tener un tiempo devocional, o quizás acostarnos un poco más tarde para eso. Somos nosotros mismos, hermanos, que vamos a decidir muchas veces tomar el camino más difícil de las cosas de la vida, porque es el correcto y el bueno y el que nos va a permitir estar más cerca de Cristo. Es nuestra decisión. El Espíritu de Dios obrando en nuestro corazón, pero nosotros decidiendo, ponemos en acción este plan a través de decisiones que tomamos a diario. Debemos decidir todos los días renovar nuestra fe a través de eso, hermanos. Son decisiones que desarrollan en hábitos y hábitos que se desarrollan en disciplinas. Y cuanto más y más practicamos eso, más va a quedar profundo todo el proceso de santificación en nuestros corazones. Y sabemos, hermanos, que no es un proceso que va a se concluir en nuestras vidas y no es un proceso de donde vamos día tras día avanzar y no vamos a tener ningún resbalo, ninguna recaída, digamos. Sabemos que el pecado nos tenta todos los días y nuestro corazón imperfecto y mundano y carnal, nosotros vamos a caer en tentación en momentos de nuestra vida. Pero la diferencia es que nosotros vamos a nos arrepentir y sabemos de la seguridad del perdón que nuestro Padre nos da a través de la sangre de su Hijo que fue derramada en la cruz. Esa es la diferencia. Y a través de eso vamos a pedir perdón sinceramente a nuestro Padre y volveremos al camino correcto. Vamos a hacer estas correcciones en nuestra brújula moral. O sea, vamos a llevar el barco de vuelta al destino correcto, siempre apropiándonos a diario del Evangelio. El Evangelio es nuestra herramienta más fuerte en este proceso, hermanos. Hay que apropiarse del Evangelio a diario. Esto es parte de una disciplina, de una de las disciplinas que nos ayuda en este proceso de santificación. Así que, hermanos, hay que ocuparse a diario de nuestra santificación. Hay que correr la carrera contra el pecado hasta el final. Y la herramienta más poderosa para eso es la palabra. Muy bien, hermanos, así que vamos siguiendo en nuestro texto, porque hasta ahora en los 2 primeros versículos hablamos un poco sobre este proceso de santificación y todas las responsabilidades compartidas que tenemos con Dios, porque Dios obra en nuestros corazones, pero nosotros tenemos responsabilidades compartidas. Así que ahora vamos a estudiar un poco más los versículos del 14 al 16, donde vamos a entender más por qué debemos vivir de esta forma, por qué debemos lograr, por qué debemos tener en nuestros objetivos sermos más y más iguales a Cristo Jesús. Voy a leer nuevamente para que recordemos, dice lo siguiente la palabra: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles
y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, hermanos y amigos, el apóstol Pablo empieza en estos 3 versículos hablando para que debemos hacer todo sin murmuraciones y contendas. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Hermanos, esta es la descripción de que nosotros cristianos llamamos de una vida piadosa. Una vida piadosa, hermanos, es una vida en que nosotros nos envasamos en la vida de Cristo y buscamos las características de Cristo y vamos a ser imitadores de Él en nuestras vidas. O sea, Cristo, hermanos, fue el único en la historia, el único hombre en la historia que hizo todo sin murmuraciones, sin contiendas. Fue un verdadero intachable, que no había mancha en su vida, y Él fue puro hasta su muerte, hermanos. Cristo Jesús es nuestro objetivo aquí, en este proceso de tener una vida piadosa. Pero el mismo apóstol Pablo, que escribió esta epístola, él también nos da excelentes ejemplos de cómo llevar una vida piadosa. Dice la palabra, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Hermanos, cuando Pablo habla eso, si pensamos en su vida, como estamos estudiando hoy, como también cuando leemos las Escrituras, vemos que no fue una vida fácil. Fue una vida de múltiples encarcelamientos, de azoteos, torturas, rechazos. Pero él dice, para mí vivir es Cristo, o sea, si vivo, vivo para Cristo, sigo viviendo para Cristo hasta el final. Y si muero, es ganancia, porque estaré con Él en gloria. Pero él dice también después de este texto que en este momento sería mejor vivir, porque seguiría sirviendo a todos los hermanos por todas las iglesias que él fundó. Pero él tenía esta certeza que morir para él sería ganancia. Pero también, hermanos, hay que recordar que Pablo, así como nosotros, también fue una persona, un hombre de corazón carnal. Entonces, en esta misma época, en esta misma parte donde salió para su segundo viaje misionero, él tuvo contiendas con Bernabé, que era su compañero de viaje durante ahí su primer viaje y el compañero de obra hasta entonces. Él tuvo contiendas con Bernabé. Dice la palabra, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hechos 15, 39 y 40, hermanos. Así que el mismo Pablo, que es sí un imitador de Cristo, es sí un gran ejemplo para nosotros, y él nos dice, ser imitadores de mí, porque él era un imitador de Cristo, pero el mismo Pablo tuvo momentos en su vida cristiana, no estoy hablando de su vida antes de ser cristiano, pero en su vida cristiana, donde tuvo contiendas, donde tuvo problemas, donde tuvo desvíos, digamos. Pero él es humano y él sabía que tenía el perdón de sus pecados en el nombre de Cristo Jesús. Y eso le caracterizaba como un hombre piadoso, un hombre que, mismo sabiendo que no es perfecto, que puede fallar, que su corazón en esencia es malo, él sabía que debería pedir perdón, arrepentirse, orar a Dios y sería perdonado. Entonces hay que seguir el ejemplo de Pablo. Y Pablo, en sus momentos de donde se sacrifica por la obra, refleja a Cristo mismo. Y hermanos, un poco más adelante este pasaje vamos a ver una exhortación de Pablo para que seamos luminares del mundo, porque vivimos en una generación maligna y perversa. Y ahí os pregunto, qué bueno sería si nuestra generación fuese diferente de esa, ¿verdad? Porque Pablo dice generación tiende a ser entre su tiempo, ahí en el primer siglo, pero hermanos, la verdad es que hoy, siglo XXI, seguimos en un mundo maligno y perverso, un mundo de desacuerdos políticos, un mundo de donde un padre asesina sus 2 hijas,
por motivos torpes, no hay motivo para hacer eso, y él asesina. Es un mundo maligno y perverso, hermanos. Y nuestra generación sigue muy similar a la generación, a las generaciones anteriores, y vamos a seguir así hasta el día del juicio. No va a ser diferente, hermanos. Desde la caída, desde cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios por la primera vez, vivimos en un mundo, en una generación, entre comillas, maligna y perversa. Y hermanos, ¿por qué entonces debemos ser estos luminares? ¿Por qué debemos ser ejemplos? ¿Por qué debemos dar este testimonio en este mundo? El Señor Jesús mismo nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede se esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, del 14 al 16, parte del Sermón del Monte de nuestro Señor Cristo. Así que, hermanos, Cristo nos invita a sermos estas luces, estas estrellas, como dicen algunas traducciones también, luminares, estrellas en el mundo, para alumbrar a las personas que todavía no conocen a Cristo. Debemos llamar la atención de las personas que todavía no conocen a Cristo. Ellas deben mirar a Eddie en su trabajo y decir: él trabaja de una forma diferente, él no está ahí para hacer cosas que burlan las reglas, las leyes. Él es diferente. Ellos deben mirar a Andrea en la universidad y decir: Andrea es una alumna diferente. Pero ellos en principio no saben por qué somos diferentes. Y ahí entra, hermanos, nuestro testimonio y la importancia de él, porque con este testimonio vamos a poder compartir el evangelio con ellos. Muchas veces ellos nos van a preguntar por qué somos así. Vosotros sabéis de eso. Y en este momento vamos a glorificar nuestro Padre que está en los cielos, compartiendo el evangelio con ellos, hermanos. Tenemos una gran comisión de llevar el evangelio por todo el mundo. Y parte de esta gran comisión es compartir nuestra propia vida con las personas y que ellas puedan ver que es una vida transformada, que nuestros corazones están transformados por cuenta de la obra de Cristo en nosotros. Así que el testimonio, sabemos que no es la evangelización, son cosas distintas, pero el testimonio hace un fundamento, una fundación fuertísima para la evangelización, hermanos. Os voy a decir que de nada adelanta un testimonio bueno, una evangelización buena, si su testimonio es malo. Si la persona viene que su corazón no está transformado, la persona va a alejarse de Cristo y no acercarse a Cristo. La persona va a decir: pero ¿por qué él está diciendo estas cosas si no hace nada de eso? Eso nos va a predicar. Así que, hermanos, es importantísimo que las personas nos vean como luminares, como estrellas, como luces brillando en un mundo perverso y maligno. Ahí está nuestro buen testimonio. Es un testimonio de que estamos nos acercando poco a poco, día tras día. Es una tarea difícil, pero estamos buscando sermos más y más iguales a Cristo Jesús, como hizo el apóstol Pablo y como hizo tantos otros buenos ejemplos que tenemos en las Escrituras, pero también en la historia. Estamos buscando sermos más y más semejantes a Dios, a Cristo. Y bueno, amigos que todavía no conocen a Cristo, que nos visitan por la primera vez, voy a tomar las palabras del apóstol Pablo como mías, cuando él dice: para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Yo espero, honestamente, amigos, que no esté predicando en vano para ustedes hoy. Yo espero que esta palabra de vida pueda tocar su corazón, que tú puedas ver cómo los cristianos son verdaderamente diferentes, que tenemos el corazón transformado, que aún luchamos, aún somos pecadores, aún luchamos, nuestros corazones son carnales, pero que nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones e intentamos hacer más y más como su Hijo.
E, hermanos, aí os invito para que podamos ler juntos aquele passagem do mesmo capítulo 2, os versículos del 5 al 11, Filipenses 2, 5 al 11, um pouco antes do passagem que estamos estudando, para que podamos ver qual foi a obra do Senhor. Dice lo siguiente la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó él ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, amigos, os explico un poco sobre el Evangelio. Nosotros éramos apartados de Dios desde el principio, desde la creación. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, nos apartamos de Él, nos alejamos de Él. No somos obedientes a Dios, tenemos un corazón rebelde a Dios. Y justamente por eso éramos condenados a tener muerte eterna, pero Él mismo por su amor envió a su Hijo en la tierra, se despojó de su posición de Dios, de Hijo de Dios, vino a la tierra como hombre, sabiendo que iba a ser sacrificado, sabendo que iba a ser inmolado, sabendo que iba a ser crucificado e que su sangre se iba a derramar, fue obediente hasta el final y por eso pagó el precio por nuestros pecados, por suyo, por el mío. Estamos hoy, podemos decir que somos libres, que ganamos del pecado por cuenta de la obra de Cristo Jesús. Así que os invito, amigos que todavía no conocen el Evangelio, acepten a Jesús en su vida. Reciban el Espíritu de Dios en sus corazones, acepten a Él como su único Salvador y Señor y se arrepientan de sus pecados hoy, mientras hay tiempo, porque a través de Él tenemos vida eterna, tenemos promesa de una vida eterna de gloria junto a Él y no más esta muerte terrible y eterna que teníamos antes, hermanos y amigos. Y finalmente, hermanos y amigos, llegamos hasta los dos versículos finales de nuestro texto, el 17 y el 18. Vamos a empezar leyendo para que podamos recordar. Dice lo siguiente: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos, Pablo escribió esta carta, y es una carta corta. Os invito para que en un momento oportuno en sus casas puedan leer toda la carta, porque es una carta súper corta, y son 4 capítulos donde Pablo menciona 15 veces la palabra alegría, gozo, alégrense, regocíjense, dependiendo de la traducción, va a variar, pero al total son 15 veces, hermanos. A recordar que él escribió esta carta mientras estaba encarcelado. Y el peor, él sabía que no era la primera vez que estaba encarcelado y que mucho probablemente no sería la última, que sería encarcelado, torturado, azotado, rechazado. Él acababa de ver un hermano muy querido, Epafrodito, estar enfermo y casi morir, hermanos. No era un tiempo fácil, un tiempo bueno, digamos, para Pablo. Pero él a sí mismo estaba verdaderamente feliz, como vemos en todo el tono de esta carta. Y hermanos, vengo a decirles que tenemos prácticamente ahí 2 tipos de alegrías, digamos así. La alegría ordinaria o la alegría común es una alegría que básicamente depende de las circunstancias por las cuales estamos pasando. Os doy ejemplos. Yo, si tengo una promoción en el trabajo, wow, voy a quedar súper feliz. O algún hermano que descubre que su mujer está embarazada y ellos estaban luchando por eso, va a quedar súper feliz. Entonces, hermanos, esta alegría, que vamos a llamar aquí de alegría común o ordinaria, es una alegría que depende de circunstancias. Pero, hermanos,
La alegría cristiana es diferente. La alegría cristiana es una alegría que viene de un corazón transformado por Cristo y que va a actuar y crecer más y más. Gloriamos a nuestro Dios. Es una alegría que viene de un corazón renovado. Es una alegría que tiene esta seguridad que vivirá eternamente en la gloria junto con Dios, junto con Cristo. Es una alegría de un corazón que sirve al Señor. Es una alegría de un corazón que derrotó el pecado. Pablo, mientras estaba encarcelado en Filipos, durante esta fundación de la iglesia, durante su segundo viaje misionero, tenemos este pasaje en las Escrituras que dice lo siguiente: estaba encarcelado Pablo, entonces, al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo del cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo. Y para que los que no sabéis qué es un cepo, es un instrumento de tortura, hermanos, que queda horizontalmente cerca del suelo, de donde prenden los tobillos de uno, y la persona se queda como tumbada y sin hacer grandes movimientos. Esta era la situación de Pablo y de Silas. Volvemos al texto. Pero a eso de medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos del cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Estamos en Hechos 16, versículos 24 a 26, hermanos. Mira más un ejemplo de esta alegría que no es común, de esta alegría que no es ordinaria, que no depende de circunstancias y que el apóstol Pablo sentía. No solamente mientras escribió la carta a los filipenses, ya estaba encarcelado otra vez en Roma en una otra circunstancia, pero aquí también, mientras fundaba la iglesia, fue encarcelado y estaba cantando himnos y orando al Señor. Y los otros presos escuchaban. Mira ahí más un ejemplo importante del testimonio cristiano, hermanos. Hermanos, ¿qué nosotros haríamos en esta situación? Yo pregunto. Encarcelados, con los tobillos sujetos, como peor que animales, en la parte más profunda, más oscura, más tenebrosa del cárcel, que ya es profundo, oscuro y tenebroso. ¿Qué nosotros haríamos en una situación como esta? Nosotros no nos quejamos, no murmuramos, no hacemos contiendas, por mucho menos que eso. Muchas veces por motivos torpes, motivos sencillos, por cosas que no merecen la pena, hermanos. Perdemos nuestra alegría. ¿Y por qué perdemos esta alegría, hermanos? Porque esta alegría que estábamos sintiendo no era una alegría cristiana, era una alegría común, una alegría ordinaria, una alegría que depende de circunstancias. Y si estas circunstancias nos son sacadas, volvemos a estar tristes, volvemos a sufrir, volvemos a maldecir, volvemos a preguntar por Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Dónde está Dios? Todo eso viene de un corazón que no está lleno de la verdadera alegría. Todo eso viene de un corazón cuya alegría depende de circunstancias, hermanos. Las actitudes de Pablo durante toda esta su vida ministerial, de estar alegre, gozoso, mismo en los momentos más difíciles de su vida, porque él estaba sirviendo a la causa de Dios, esta es una actitud que también refleja a Cristo. Porque Cristo sabía todo lo que iba a pasar, sabía que iba a ser sacrificado, inmolado, crucificado, y mismo así obedeció hasta el final. No hizo contiendas, murmuraciones, quejas, siguió firme, obedeciendo a los deseos de su Padre y murió en la cruz por nosotros. Esa actitud de Pablo refleja este verdadero cristianismo en su corazón, esta alegría cristiana que él siente de servir a Dios. Y hermanos, trayendo todo esto para nuestras circunstancias aquí hoy en día, os vengo a decir que hay básicamente dos tipos de cristianismo. Un cristianismo que mata y un cristianismo que salva. El cristianismo que mata, lo voy a poner entre comillas, porque no es un cristianismo. Es lo que llamo de cristianismo de domingo. El cristianismo de domingo, hermanos, es aquel cristianismo que tú eres cristiano, tú tienes una cita con Dios.
todas las semanas en los domingos. Puede ser por la mañana, puede ser por la tarde, dependiendo de la iglesia que tú frecuentas. Pero tú tienes esta cita con Dios, tú compareces en esta cita, claro. ¿Qué los hermanos van a pensar si no compareces en esta cita? Tú compareces, tú estás allí, tú cantas, tú adoras a Dios. Después tú sales y de esta puerta en delante, tú tienes otras citas. Tú no vives verdaderamente una vida cristiana, sino que tú eres cristiano en los domingos. Este cristianismo, hermanos, entre comillas, este cristianismo mata. Este cristianismo nos aleja de Dios. Este cristianismo es de un corazón que no fue verdaderamente transformado y salvo. Este cristianismo te va a llevar a la muerte eterna, junto con los pecadores que todavía no se han arrepentido. Entonces, si tú eres un cristiano de domingo, hermanos, te exhorto a arrepentirse y empezar a vivir verdaderamente una vida de donde tú se ocupa de su santificación, de donde tú sabes que el Espíritu Santo vive en su corazón y te va a obrar en su corazón para que tú seas capaz de hacerse más y más como Cristo. Es una vida de donde tú vas a apropiarse del Evangelio a diario, donde tú vas a tener opciones diarias, tú vas a escoger diariamente a hacer cosas que te acerquen de Cristo y no te alejen. Y el cristianismo verdadero, que es el otro tipo, es un cristianismo en que vivimos verdaderamente para la obra del Señor, siguiendo el mismo ejemplo de Pablo y de Cristo. Es un cristianismo, hermanos, que nos va a dejar cansados. Eso te puedo decir. Muchos días, muchos domingos, llegaremos al final del domingo, llegaremos a nuestras casas y nos tumbamos porque no tenemos más energías. Pero, asimismo os digo, van a estar felices. Y esta alegría, hermanos, no depende de circunstancia. Es una alegría que viene del servicio a Cristo, junto con otros hermanos que están sirviendo a Cristo y que acreditan, que creen en las mismas cosas que usted. Esta es la verdadera alegría, hermanos. Te invito para que lleguen al final de los domingos o de los días que tú vas a servir en la iglesia cansados, porque esa sensación te da una alegría inimaginable, una alegría que no es ordinaria, que no es común. Como dice Agustín en su obra, donde hay amor no hay fatiga, y si hay fatiga, eso mismo se ama. Si hay fatiga, ámase la fatiga. ¿Por qué? Es una fatiga que viene del amor, y del amor por la obra del Señor. Te invito a sentir esta fatiga, hermanos. Venga a servir con nosotros. Habla con cualquier uno de nosotros, con cualquier uno de los ministerios. Estaremos súper felices en te recibir como hermano servidor y que nos va a ayudar todos los domingos o en otras oportunidades para sentir esta fatiga que nos alegra profundamente. Así que, hermanos, concluyendo nuestra prédica de hoy, vamos a recordar un poco la película que hablé en principio. Recuerden este tiempo donde el personaje de Will Smith, Chris Gardner, sale a la calle y dice la frase donde, bueno, él acabó de lograr una posición de empleo con un sueldo súper bueno. Y él sale a la calle y dice, esta parte de mi vida lo llamo felicidad. Hermanos, hoy como cristiano y obrero del Señor, yo puedo decir, desde cuando conocí a la palabra y desde cuando me convertí, esta parte de mi vida lo llamo felicidad. Cuando llegue el domingo por la noche, yo estoy cansado, yo no puedo más, yo quiero tumbarme, comer alguna cosa, dormir y empezar el lunes. Esta parte de mi vida, hermanos, lo llamo felicidad. Hermanos y amigos, alégrense en el Señor siempre. Otra vez os digo, alégrense. Baja su cabeza, vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, te damos gracias, Padre. Gracias porque podemos ser partícipes de su obra, Señor. Gracias porque tú nos obra, tú nos capacita a seguir una vida que día tras día va nos acercando más y más de lo que fue y de lo que es nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te damos gracias porque tú permites que nosotros como cristianos sintamos una clase de alegría que no tiene que ver con circunstancias, que no se va a cambiar por cuenta de circunstancias, pero una alegría
de tener un corazón salvo, un corazón que sabe que tiene la esperanza de la vida eterna con la segunda venida de tu Hijo, Padre. Un corazón que sirve gozosamente a ti a través de la iglesia, junto con otros que sirven gozosamente a ti a través de la iglesia. Te damos gracias por todo eso, Padre, y nos ayuda, nos imprime este deseo de perseverar hasta el final en nuestro proceso de santificación. Nos ayuda a entender cuán importante es nuestro testimonio para este mundo caído, este mundo malo, este mundo perverso. Nos ayuda a ver que brillaremos como estrellas en este mundo y esto glorificará tu nombre. Nos ayuda a entender eso, Padre. Y finalmente, Señor, te damos gracias porque tú nos permites servir. Tú eres todopoderoso, tú tienes todo el poder para hacer toda su voluntad solo, pero tú nos escogió como su pueblo para servir en esta obra, para ayudarte en esta obra y para glorificar más así su nombre mientras servimos a ti, Señor. Gracias por eso, gracias porque somos partícipes activos de esta santa obra en el mundo, Señor. Y Padre, nos imprime este deseo de servir, Padre. Nos ayuda a entender que es el servicio a ti, Padre, que es la verdadera vida cristiana nos trae esta alegría que es extraordinaria, una alegría que no es común, una alegría cristiana, Señor. Nos imprime este deseo de servirte, Padre. Te damos gracias, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.